Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Causán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te airaste. ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió eternamente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz y a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar y a la luz de tus saetas anduvieron. Y al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa de los impíos, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos y sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que le invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las viñas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza. Él es el que hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es toda suficiente, Señor, para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos en toda verdad y en toda justicia. Padre, yo te ruego una vez más que ante la incapacidad y la insuficiencia del predicador, tu palabra por tu espíritu penetre a nuestros corazones, transforme nuestras vidas y podamos, Señor, en la fidelidad del mensaje, aplicarlo a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Una de las cosas que nos hace doler en nuestro corazón
Me decía una hermana esta mañana al terminar la clase, me duele y me lamento al ver la injusticia. Me duele el ver personas que abusan de los niños. Me duele y lamento el ver la injusticia sobre la tierra, la hambruna, el odio. El tener que escuchar que un ser amado tiene que pasar por un momento donde prontamente va a morir porque un cáncer le llegó. Me duele el poder ver a que una familia tenga que enterrar a su hijo recién nacido. Me duele la vida al ver las circunstancias en las cuales nos encontramos. Ante esta realidad, muchas veces nosotros tenemos esta idea de que cuando yo esté delante de Dios, yo le voy a preguntar, ¿por qué permitió estas cosas? Cuando yo esté delante de la presencia del Señor, le preguntaré por qué me hizo pasar por estas cosas que he pasado. Y todos tenemos, tal vez en nuestra imaginación, el momento donde nos encontremos ante Dios y le digamos, ¿por qué pasé por esto, Señor? ¿Por qué tuve que pasar por estos momentos de dolor? ¿Por qué ante las cosas de esta vida, ante la confusión, ante la duda, que yo no entiendo lo que tú estás haciendo? Y mientras esperamos, nos preguntamos, Dios, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Y ante todas estas cosas, hermanos, que siente tu corazón, que siente mi corazón, que siente Habacuc, él no entendía lo que Dios estaba haciendo. Él no entendía que iba a ser Dios al tomar una nación enemiga, una nación pagana, una nación llena de ídolos para santificar, enjuiciar al pueblo de Dios. Él iba a arrasar con todo lo que aquel pueblo tenía. Habacuc no entendía. Y ante las cosas que Habacuc no entendía, él decidió vivir por fe. Yo vivo por fe en la palabra que Dios me ha dado, que aunque yo no entienda, que aunque yo no esté de acuerdo, yo no tengo que estar de acuerdo, yo vivo en la fe de que lo que Dios hace siempre es justo. Así que el capítulo 3 del libro de Habacuc nos muestra cómo debemos vivir por fe en medio del juicio de Dios. En el capítulo 1, Habacuc estaba en la sala de quejas contra Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Se vale quejarse, vimos en el capítulo 1. Habacuc estaba en una queja ante Dios, estaba lamentándose ante Dios. En el capítulo 2, Dios lleva a Habacuc a una sala de espera, lo hace esperar en él, lo hace descansar en él. Tú no entiendes lo que yo voy a hacer, pero espera, porque lo que yo voy a hacer es justo. Y ahora Habacuc pasa de la queja a la espera y de la espera a la alabanza. Mientras Habacuc está en el capítulo 3 ya resignado, ya sometido a la perfecta voluntad de Dios, sabiendo que lo que Dios hace es perfecto, viviendo por la fe en la palabra que Dios ha determinado, podemos ver entonces cómo podemos vivir por fe mientras Dios ejecuta sus juicios sobre la tierra. ¿Cómo lo hago? Y mira cómo termina este libro de Habacuc. El capítulo 3 termina con una alabanza. Cuando usted lee ahí en el versículo 1 de esa oración, dice en el capítulo 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Eso es una expresión de una melodía musical. Habacuc está cantando, Habacuc está dejando este capítulo 3
como una alabanza para que fuera un recordatorio a las generaciones futuras de la justicia perfecta de nuestro Dios. Eso es lo que está haciendo Habacuc. Habacuc está recordando la fidelidad de Dios. Y como una respuesta a lo que él no entiende, Habacuc le está diciendo al Señor: yo te voy a alabar porque tus planes son mucho más perfectos de lo que mi mente tiene la capacidad de entender. Vemos a un profeta Habacuc distinto. El profeta Habacuc se está sometiendo a Dios. Ya no vemos a un profeta que está lamentándose. Ahora vemos un profeta que ha entendido quién es Dios, ha entendido el carácter de Dios, y el corazón de Habacuc ya estaba alineado con la voluntad de Dios. Este hombre había sido tratado, no sé cuánto tiempo pasó del capítulo 1 al capítulo 3, pero este hombre ya había sido transformado y su carácter ya había sido alineado a la voluntad de Dios. Lo que él había visto de Dios, lo que él había aprendido de Dios, ahora en medio de una oración de alabanza, él comienza a alabar la grandeza y la naturaleza de Dios. Habacuc está poniendo su esperanza en el capítulo 3 en Dios, no en la circunstancia, en Dios. Y si algo podremos aprender de Habacuc, hermanos, en esta serie, es que debemos confiar en Dios, en el Dios de nuestra salvación, no importando la circunstancia. Confiemos en el Dios de nuestra salvación, no importando la circunstancia. Mira cómo dice versículo 2: oh Señor, oh Señor. Ese oh es como cuando tú estás asombrado de algo. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y de mí. Al leer esto me pasó por la mente las palabras de Job, cuando él dijo: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, Señor, tú eres quien dices que eres, y yo me asombro. Pero mira la palabra que utiliza, no solamente la palabra de asombro, es la palabra temor. Esa palabra temor se ha quitado del vocabulario de los cristianos. Dios sigue siendo un Dios al cual tú y yo debemos temer, porque Él es un Dios santo, un Dios soberano, un Dios poderoso. Cuando él escuchó lo que Dios dijo que iba a hacer, lo que vino a Habacuc fue temor, asombro por lo que Dios va a hacer. Y ante ese temor y ese asombro de lo que Dios va a hacer, mira la oración que hace Habacuc a Dios: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Este clamor que avive su obra y dala a conocer, tenemos que preguntarnos qué significa eso. Porque muchas veces utilizamos este versículo para orar por un avivamiento. Y utilizamos este versículo para decir: Señor, salva gente. Señor, que la gente venga a tus pies. Señor, que mi familia sea salva. Señor, que la iglesia despierte de ese letargo espiritual. Pero eso no es lo que quiere decir aquí en el contexto. El contexto le está diciendo Habacuc a Dios: Señor, este pueblo que te ha dado la espalda, que está en pecado y que tú vas a juzgar, le está pidiendo a Dios: aviva y da a conocer tu obra a través de tus juicios. Aviva tu obra y da a conocer tus juicios contra el pecado. Señor, haz justicia. Eso es lo que quiere decir: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Haz justicia, Señor. Que tu nombre sea santificado y que cuando tú ejecutes tu juicio, Señor, tú seas conocido.
Tenga cuidado cuando ore esta oración de Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En el contexto de Habacuc, él implora: Señor, haz lo que tú has revelado que harás contra Judá. Pero en medio de tu juicio, mira qué hermosa oración de Habacuc. Él le pide al Señor misericordia. En tu ira, Señor, porque tú eres un Dios justo, un Dios airado, porque no puedes tener por inocente al culpable. Yo te ruego, Señor, que cuando tú avives tu obra a través del juicio, tú tengas misericordia. Mira la palabra que él está pidiéndole a Dios: misericordia. Yo creo que esta es una de las oraciones más profundas de la Biblia. En la ira, recuerda, Señor, tu misericordia. Sin misericordia, la ira de Dios consumiría a su pueblo. Sin misericordia, tú y yo no podemos alcanzar gracia. Sin misericordia, lo único que nos queda es una horrenda cosa: caer en las manos de un Dios vivo. Mira lo que está pidiéndole a Habacuc: una total confianza, una total certeza. Y le implora: Señor, en medio de la injusticia de tu pueblo, donde tú vas a enjuiciarlo, yo te ruego, Señor, yo no te pido que no derrames tu ira sobre ellos, porque eso es lo que merecen. Lo que yo te estoy pidiendo es misericordia. No que quites tu ira, sino que tengas misericordia. Hermanos, cuán necesitados tú y yo estamos de poder alinear nuestros corazones a la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo Dios con Habacuc. No cambió absolutamente nada en la vida de Habacuc. Lo que hizo Dios fue alinear el corazón de Habacuc a conocer su carácter. Cuando él ve su carácter, él teme y él le dice: Señor, en la ira acuérdate de tu misericordia. Señor, enséñame a confiar en ti. Confiar en Dios en nuestras circunstancias difíciles, hermanos, no significa que Dios va a cambiar las circunstancias. ¿Escuchó bien? Confiar en Dios en las circunstancias difíciles no significa que Dios vaya a cambiar las circunstancias. Mira a Habacuc. Mira la oración de Habacuc en el capítulo 1. Oh Señor, ¿hasta cuándo? Mira el clamor de Habacuc en el capítulo 1. La pregunta es: ¿Dios había cambiado las circunstancias de Habacuc? No, nada había cambiado. ¿Dios había quitado el juicio que vendría sobre su pueblo Judá? No, ese juicio iba a llegar. Entendamos, hermanos, que la oración no nos fue dada para que Dios cambie la circunstancia. Dios no te dio la oración y el privilegio de orarle a Él para que tú cambies los planes de Dios. Esa no es la razón por la cual Dios nos permite orar. Yo sé que tenemos el cliché por ahí: la oración es poderosa y cambia las cosas. No, eso no es cierto. Y eso no es cierto ni es bíblico. La oración no cambia las cosas, la oración me cambia a mí. La oración no cambió lo que Dios iba a hacer con Judá. No, Habacuc oró, sí, Habacuc oró. ¿Cambió Dios de opinión? No, Dios no cambió de opinión. Cuidado de pensar de que la oración me fue dada como un medio para yo poder cambiar la voluntad de Dios. No, hermano. Habacuc estaba sometido a su voluntad, aunque él no entendía la circunstancia. Dios está actuando justicia en todo lo que hace, aunque tú y yo no lo entendamos. ¿Cómo estamos orando? Es una buena pregunta para hacernos en estos primeros 2 versículos. ¿Cómo tú y yo estamos orando? Le estamos diciendo: Señor, cambia la circunstancia. Porque estamos más interesados en que Dios cambie la circunstancia en que Dios te cambie a ti.
Cuando tú estás más interesado en que Dios te cambie a ti, en vez de las circunstancias, tú estás sometiendo tu vida a la voluntad de Dios. Pero me temo que la mayoría de las veces que nosotros oramos a Dios, le estamos pidiendo que Él cambie la circunstancia. Y muy pocas veces le estamos diciendo: Señor, yo confío en que lo que tú estás haciendo es bueno, es santo y es justo, aunque las circunstancias no cambien. Ayúdame a someterme y a controlar mi voluntad para que yo la pueda poner a tus pies. Eso es lo que Dios le está mostrando a Habacuc. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo lo entendamos hoy. Habacuc le está diciendo a Dios: ten misericordia cuando ejecutes tus juicios. Yo sé que vas a ejecutar tus juicios, pero ten misericordia. ¿En qué está usando Dios esta situación para cambiarme a mí? Pregunta que tú y yo debemos hacernos. En vez de estar orando: Señor, yo te pido que lo quite, y ahora yo ruego y dictamino que eso se va, y empezamos a pelear contra Dios y empezamos a pelear contra los demonios. ¿Les puedes preguntar a Dios cómo esta situación, Señor, tú la estás enviando para cambiarme a mí y enseñarme a someterme a tu voluntad? ¿Cuántas veces oramos de esa manera? Habacuc estaba dispuesto. Mira lo que él le dice: Señor, en tu ira acuérdate de la misericordia. Habacuc estaba dispuesto a sufrir el juicio de Dios, no siendo parte de los injustos de su pueblo. Él dice: aunque esto va a venir sobre nosotros, porque hermano, cuando Dios envió el juicio sobre Judá, Él no quitó a Habacuc de allí. Cuando Dios envía el juicio sobre las naciones, Él no quita a su pueblo de allí. Su pueblo pasa por los juicios. Habacuc estaba pasando por el juicio de Dios, aunque él era parte de los injustos, porque él había confiado en el Señor, era un hombre de Dios. Él estaba dispuesto a recibir el juicio que Dios enviara, pero le recuerda y le dice: ten misericordia, Señor. Cuando veamos a Dios juzgando a las naciones, hermanos, cuando veamos a Dios juzgando las calamidades, recordemos que Dios está obrando en este mundo, aunque tú y yo no lo entendamos, de manera justa. Aunque tú y yo nos toque pasar en medio del juicio. Señor, tú eres justo y tú estás llevando a cabo tu plan. Así que lo primero que hace Habacuc es someter su vida a la voluntad de Dios. Lo segundo que vemos que Habacuc hace es recordar una visión correcta de la grandeza y del poder de Dios. Mira lo que vemos en el versículo 3 al versículo 15. Habacuc lo que está haciendo es tomando ejemplos del pasado. Por ejemplo, él comienza a hablar en el versículo 3 de lo que pasó en el libro de Éxodo, cuando fueron libertados de los egipcios. Y él está utilizando lo que Dios hará con Babilonia en el futuro por medio de las cosas que él hizo en el pasado. Él está recordando el pasado para apuntar a lo que Dios hará en el futuro. Así como Dios emitió justicia a Egipto, así como Dios cuidó de su pueblo, de esa misma manera Dios va a librar a su pueblo, aunque tú y yo no lo entendamos, cuando Él esté cometiendo juicio o esté ejecutando juicio por medio de su pueblo enemigo. Así que estas palabras de manera poética, recuerda que este libro está escrito de manera poética, él utiliza esas imágenes del Antiguo Testamento para apuntarnos a la victoria de los enemigos de Dios. La victoria de su pueblo es segura porque Dios va a ejecutar justicia. Y tenemos la seguridad de ese Mesías triunfante que vendrá como guerrero valiente a cuidar, a socorrer y a librar a su pueblo. Lo hizo en el pasado y lo hará en el presente. Y estos son los actos poderosos de Dios, hermanos. Lo que hace Habacuc es recordar, porque a veces en medio del problema, en medio de la nube negra, en medio de lo que yo no puedo ver, de la neblina,
olvidamos quién es Dios. Y tenemos que recordar lo que Él hizo en el pasado, sabiendo que Dios seguirá siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él está utilizando estas imágenes del Dios libertador que vendrá a través de su poder y de su grandeza para darle la victoria a su pueblo. Mira lo que hace en el versículo 3 al 7, referencia del libro de Éxodo, cuando trae redención a su pueblo y se centra en Dios y sus actos. Y él dice: su gloria cubrió los cielos. Este es el Mesías triunfante, este es el Dios triunfante, este es el poder de Dios. La tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos, pero allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, porque él estaba ejecutando justicia, y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró, hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. No, asómbrate de este Dios. Este es el Dios al cual tú y yo servimos. Este es el Dios que tiene el poder de la creación. Este es el Dios que tiene el poder de las naciones. Este es el Dios y el Mesías triunfante. Habacuc lo exalta, la grandeza de Dios. Tú y yo no servimos a un diosito, como algunos le llaman por ahí. Ay, que mi diosito. Ese diosito no es el Dios de la Biblia. Servimos a un Dios que gobierna, que cuando Él habla la tierra tiembla, que cuando Él dice su voz crea. Ese es el Dios que está diciendo aquí Habacuc. La descripción de Dios viniendo a salvar a su pueblo como lo hizo en el pasado. Versículo 12: con indignación marcháis por la tierra porque tú eres santo, con ira pisotea las naciones porque tú eres justo. Tú sales a salvar a tu pueblo porque tú eres misericordioso. Tú aplastas al líder de la cabeza del impío. Versículo 13: porque tú eres un Dios bueno y a sus propias lanzas traspasan sus cabezas. Versículo 14: y con tus caballos pisas el mar porque tú eres quien gobierna sobre la tierra. Ese es Dios. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Detrás de todo lo que pasa está la mano soberana de Dios. Pastores, están invadiendo la tierra. Va a haber una tercera guerra mundial. El Medio Oriente se está volviendo loco. Y los del Oriente, los del Occidente ya están locos. Esto va a ser un caos. La economía va a caer. Ok, todo eso puede ser verdad. Pero la mano soberana de Dios, cuando Él ejecuta los juicios sobre la tierra, es quien controla cada situación. Si tú entiendes que el mundo está loco, no te vuelvas loco con el mundo. Confía en que Dios está detrás de cada circunstancia llevando a cabo su propósito. Tú y yo necesitamos una visión de la grandeza de Dios. Lo hemos achicado, hermanos. Hemos achicado a Dios. Mientras más nos acercamos a Dios, mientras más lo vemos a través de su palabra, mientras más lo experimentamos a través del sufrimiento, nos damos cuenta, como decía Habacuc, a través de esos actos poderosos de Dios del pasado, a través de ver a Dios actuando en su favor y cuidando a su pueblo cuando Él ejecuta sus justos juicios, mi confianza está segura. Aunque Dios juzgue este mundo, alcanzaremos misericordia. Tú y yo ya hemos alcanzado misericordia. Si tú estás en Cristo, aunque Dios esté juzgando este mundo, ya la misericordia de Dios está sobre ti. Debemos ver a Dios, hermanos, desde una perspectiva mayor. Debemos mirar a Dios desde la perspectiva divina. Debemos cambiar nuestros lentes. Y como decía el autor del libro de Eclesiastés, debemos mirar por encima del sol lo que yo no puedo entender debajo del sol. Esa es la perspectiva divina. Habacuc vio cómo Dios arrasó contra el pueblo de Judá. Pero a pesar de las aflicciones que ocurren fuera de nosotros o a través de las aflicciones que ocurren dentro de nosotros, ¿en quién vamos a poner nuestra esperanza, hermanos? ¿En quién vamos a poner nuestra esperanza?
cuando miremos alrededor, confiemos que el Dios que hizo pasar a Israel, el Dios que juzgó a Judá, el Dios que cuidó de ellos en el pasado, es el Dios que cuidará de mí en el futuro. ¿A quién estás mirando en medio de las pruebas? ¿A qué te aferras en medio de las pruebas o las circunstancias? ¿Qué miras? ¿Miras a Dios y su grandeza y su poder para juzgar? Porque así viven los justos viven por la fe. Aunque yo no entienda lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo es bueno. Y por último, Él confía en la perfecta y soberana voluntad de Dios. Para tú poder permanecer fiel en un mundo de injusticia, lo primero que tienes que hacer es recordar la grandeza de quién es Dios. Debemos someternos a su voluntad. Y número 3, debemos confiar que la voluntad de Dios siempre, siempre es buena. Versículo 16. Cuando él oye lo que Dios le dice, esto es lo que debe provocar la palabra de Dios en nuestras vidas. Se conmovieron mis entrañas. A la voz de Dios temblaron mis labios. Y cuando la voz de Dios llega, le ocurre lo mismo que le ocurrió al profeta Isaías en el capítulo 5, que cuando la voz de Dios llegó, él dijo: ay de mí que soy muerto. Soy un hombre de labios inmundos que habita en un pueblo de labios inmundos. Esta es la palabra que sale de la boca de Dios, y cuando llega a la vida del ser humano, reconoce: apártate de mí que soy pecador. Es la misma palabra que llegó a la vida de Pedro cuando él le dijo: apártate de mí que soy pecador, en medio de aquella gran obra de pesca que el Señor hizo en medio de él. Esas son las palabras que salió del apóstol Juan cuando se encontró con la santidad de Dios, y dice en el libro de Apocalipsis, en aquella visión, que él cayó como muerto a sus pies. Es lo mismo que está ocurriendo ahora en el profeta Habacuc. El profeta Habacuc escucha la voz de Dios, y en medio de escuchar la voz de Dios, lo primero que le viene a la mente es: yo soy hombre muerto. Pudrición. Él se vio como una persona podrida. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Esto es algo de asombro ante la grandeza de Dios. Y como él ya está sometido a la voluntad de Dios, mira las palabras poderosas que salen de sus labios: sé bien y estaré quieto en el día de la angustia. Iglesia, que se nos meta por los huesos. Mira la palabra de confianza de Habacuc: estaré quieto en el día de la angustia, porque la angustia nos llegará. El juicio, dice Habacuc, llegará, porque mira cómo sigue diciendo: cuando suba el pueblo al que me invadirá con sus tropas, cuando llegue el ejército de Babilonia y los babilonios arrasen con toda Judá, y cuando vea los juicios de Dios viniendo sobre mi pueblo, yo voy a decir: yo estoy quieto, estaré quieto en el día de la angustia, tranquilo. Yo voy a esperar que los babilonios lleguen, arrasen con todo, porque ya la perspectiva de Habacuc cambió. La perspectiva de Habacuc cambió. ¿Las circunstancias de Habacuc cambiaron? No. ¿Qué tienen que cambiar? ¿Las circunstancias en nuestra vida? No, tu perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios cambió. Él estaba tranquilo en el día de la angustia. Pase lo que pase, estaré tranquilo. Pero no solamente, lo que me asombra de este texto es que él no solamente estaba tranquilo en medio del juicio de Dios, sino que él estaba regocijándose en Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto posible? Versículo 16 al versículo 19.
lo que comenzó como un lamento en el capítulo 1 termina con gozo en el capítulo 3, hermanos. ¿Por qué la actitud de Habacuc? ¿Por qué él puede estar tranquilo en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de un diagnóstico de enfermedad, en medio de una crisis financiera, en medio de una traición amorosa, en medio de todas las injusticias de la vida? Porque yo he confiado que aunque los caldeos van a producir destrucción, versículo 17, voy a perder la vegetación, que era la fuente de ganancia del pueblo. Voy a perder las cosechas, voy a perder los ganados, va a haber una grande hambruna. Esto es una crisis lo que va a pasar el pueblo de Dios, y van a ser arrasados de todos. Y hermanos, en medio de la espera, donde muchas veces, no digo muchas veces, nunca nos es fácil para nosotros estar tranquilos. Pero en medio de esta situación que no es fácil, el Señor sabe exactamente cuánto va a tardar en cumplir su promesa. Aunque yo no lo vea, probablemente yo muera ni nunca lo vea. Dios es quien es ilimitado en tiempo y espacio, no está atado a lo que nosotros estamos atados. Yo puedo tener la certeza de que mi fe está en el Dios que hace justicia y que lleva a cabo siempre sus propósitos perfectos. Iglesia, ¿podemos confiar en Dios sin importar cuánto tiempo tome en responder? A Dios no se le pone tiempo, ni se le cuenta hasta 3, ni se le dice ahora. No, eso díselo al gallo detrás de tu casa, pero a Dios no. Él es Dios. Confiamos sin importar el tiempo que tome, y perseverar hasta el fin, confiando en su promesa, aunque no la vea en esta vida. Habacuc ya había resuelto en su corazón que confiaría en Dios pase lo que pase. Eso es vivir por la fe. Vivir por la fe no es que tus caprichos sean respondidos por Dios. Vivir por la fe es que aunque mis circunstancias no cambien y aunque mis deseos no sean respondidos por Dios, yo vivo confiando en que lo que Dios hace siempre es perfecto, bueno y justo. Eso es vivir por fe. Lo demás es un abracadabra de la religión moderna. Aunque la higuera, mire lo que Habacuc termina diciendo. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en las vides, aunque la cosecha de los olivos falle, aunque los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el redil ni vacas en los establos. Hermanos, eso puede sonar en el tiempo moderno. Señor, aunque el banco y la economía caiga, Señor, aunque la bolsa de valores esté por el piso, Señor, aunque las guerras se levanten y hayan guerras y rumores de guerra sobre esta tierra, Señor, aunque en medio de esta situación adversa yo no vea ningún cambio, aunque mi diagnóstico no cambie, aunque mi enfermedad no sea quitada, aunque mi dolor no sea quitado. Mira la palabra que me encanta. Aunque. A nosotros nos gusta decir pero, o por qué, o para qué. O si usted es de aquellos que se gusta volverse más espiritual, le dice no, a Dios no le preguntamos el por qué, sino el para qué. Pues yo quiero decirte algo. Dios no tiene que decirte a ti ni el por qué y mucho menos
ni el para qué. Porque no es ni por qué, ni para qué. Habacuc dice, aunque no vea nada, aunque mi economía no mejore, aunque mi salud no mejore, aunque pierda a mi familia, aunque con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y aquí está la respuesta a Habacuc. Porque él puede tener gozo y alegría y poder estar contento aunque las cosas no cambien. Porque dice la palabra, me alegraré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza. La alegría de Habacuc no estaba en la circunstancia, estaba en Dios, iglesia. En el Dios de su salvación. Mira la palabra que él utiliza. No en el Dios que contesta todo lo que yo le pido, no en el Dios que cambia la circunstancia, no, en el Dios de mi salvación. Habacuc confió en que Dios lo salvaría de un ejército humano y alabó de esta manera. Todavía Habacuc no tenía la revelación que tú y yo tenemos de Jesús. Todavía Habacuc no tenía la revelación que tú y yo tenemos de la cruz del Calvario. Iglesia, Habacuc adora a Dios por la salvación de un pueblo y de un ejército humano. Tú y yo no hemos sido liberados de un ejército humano. Tú y yo hemos sido liberados de la ira de Dios. El Dios de mi salvación. En la cruz Dios estaba juzgando el pecado y triunfó, dice el libro de Colosenses, sobre ellos en la cruz. Nos dio la victoria y esa es nuestra salvación. Nos fuimos liberados del ejército Babilonia. Fuimos liberados de la justa, perfecta, santa y eterna ira de Dios. ¿Podemos gozarnos en el Dios de nuestra salvación? Podemos decir, Señor, gracias, porque en la cruz del Calvario tú triunfaste, juzgaste mi pecado, nos diste la salvación en Cristo. Lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano sobre esta tierra, hermanos, a veces nosotros pensamos como las cosas malas que nos pueden ocurrir y vivimos en temor. Pero yo quiero decirte algo, hermano. Lo peor y lo más malo que te pudo haber ocurrido y que te puede ocurrir sobre esta vida y sobre toda la eternidad, lo peor que te puede ocurrir a cualquier ser humano en este mundo es la ira y la condenación eterna. Y Dios me liberó de él mismo. Dios me liberó de su ira, de su justicia y de su condenación. Por eso él dice, Él es mi fortaleza. Él hace mis pies como de sierva y me permite caminar sobre las alturas de la montaña. El Señor le concede a Habacuc la fuerza y la agilidad que viene de él en medio del juicio, y está seguro que la victoria de Dios es segura. Ni ninguna circunstancia me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna circunstancia. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Romanos capítulo 8 versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los justifica, ¿quién es el que los condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también, por si acaso se te olvida, intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Seguridad, confianza.
que ni la muerte, ¿escucho bien? Ni la muerte. Lo peor que puede pasar es que tú te mueras. ¿Verdad? Bueno, lo peor que puede pasar es que la ira de Dios esté sobre ti. Pero en esta tierra, ante los temores humanos, es la muerte. Pues quiero decirte, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Confianza en medio de las aflicciones. Confianza en medio de un mundo lleno de injusticia. Confianza en un mundo lleno de tribulación. Confianza en un mundo lleno de traición. Confianza en un mundo lleno de enfermedades. Confianza en un mundo lleno de todo lo que nosotros no tenemos el control. No hay circunstancia que nos aleje de Dios, si tú y yo estamos en Cristo. Ni la muerte. Descansemos en la obra de Cristo, iglesia, para nuestra salvación. No sé qué va a pasar mañana. No sé qué va a pasar mañana. Yo no puedo decir mañana todo va a estar bien. Y vienen momentos como le gusta decir a los profetas modernos, no, tenemos en victoria y mañana será un día de prosperidad y este es el año de la abundancia y este es el año de la cosecha y este es el año, nunca dicen este es el año del juicio. Yo no sé si este será el año del juicio de Dios. Yo no sé lo que Dios vaya a hacer sobre esta tierra. Yo no sé qué va a pasar en el día de mañana. Yo no sé si se explota una guerra mundial. Yo no sé si viene escasez. Yo no sé si viene enfermedad. Lo que yo sí sé, iglesia, es que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso lo tengo seguro. Sin duda alguna. Esa es nuestra seguridad. Que podamos aprender, iglesia, que nuestra fe no descansa en lo que Dios me da o no me da. Mi fe no puede descansar en eso. Mi fe no descansa en que cambien las circunstancias o no cambien las circunstancias. Mi fe descansa en su carácter. Si hay problemas o no hay problemas, de lo que tengo o lo que no tengo, mi fe y mi gozo se encuentran en lo que Dios hizo a través de Cristo. Eso es suficiente. Mis circunstancias, mis miedos, mis problemas, cualquier cosa que esté sucediendo alrededor, yo debo recordarme junto con Habacuc: Dios es mi salvación y es mi gozo. Yo no merezco nada, pero Dios es mi salvación y es mi gozo. Habacuc puso a Dios por su esperanza y en su confianza y confió en las promesas futuras de Dios. Podemos terminar diciendo: Jesús es la respuesta al sufrimiento y a la injusticia. La respuesta a la maldad de este mundo, la respuesta a las cosas que tú y yo le quisiéramos hacer a Dios. El día en que nos encontremos con Él, podemos regocijarnos que en medio de nuestras ansiedades, en medio de nuestras preocupaciones, en medio de nuestras desilusiones, Dios nos ha dado a su Hijo. Dios ha juzgado el pecado. Dios juzgará siempre el pecado y nunca tendrá por inocente al culpable. Cristo es suficiente en tus días más felices como en tus días más difíciles. Mis días tristes, mis días oscuros, Él ha prometido que Él hará todo nuevo. Él ha prometido que Él hará todas las cosas nuevas y estaremos con Él para siempre. Esa es nuestra esperanza. Y si tú estás aquí sin Cristo en la mañana de hoy, estás buscando tu gozo en los placeres de la vida, estás buscando tu gozo en el sexo, en los juegos al azar, en el dinero, en otra persona, yo lamento decirte que tú puedes alcanzar todas estas cosas y seguir sin gozo. Y lo que te espera no es otra cosa sino que la justicia eterna de Dios. Porque nada de esto te va a satisfacer. Nada de lo que tú quieras poner tu confianza hasta que tú descanses y confíes
en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tienes esa seguridad? ¿Por qué tienes esa confianza? Porque dice la Escritura que Él venció y nosotros también venceremos. Si Cristo venció, su iglesia es más que vencedor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este libro de Habacuc es tan hermoso, es tan poderoso, es tan necesario a los lamentos de nuestra alma, es tan necesario a nuestros ojos que se nubla con los problemas y las dificultades de la vida. Es tan necesario ante la fragilidad de la humanidad. Señor, tú eres el Dios de justicia y no hay nada de lo que tú haces que se sale de tu control. A veces no entendemos, Señor. A veces miramos el mal y nos confundimos, como veíamos esta mañana, porque sabemos que tú tienes el control de todo, que tú eres soberano, que tú eres poderoso, que tú eres perfecto y sabio. Y quisiéramos, Señor, que tú actuaras de la forma en la cual nosotros, con una mente finita y pecadora, quisiera actuar. Pero cuando entendemos, oh Dios, de que tú eres el Dios que tus caminos son más altos, porque tú eres santo, tus juicios son perfectos, porque nosotros somos pecadores, y que todo lo que tú haces, Señor, tiene un propósito. Podemos decir como Habacuc: Señor, en tu ira, en tu justicia perfecta, mientras tú enjuicias las naciones, mientras tú llevas a cabo tu propósito y tu plan sobre esta tierra, mientras tú santificas a tu pueblo, Padre, en tu ira, acuérdate de la misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros. Enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a estar como Habacuc, como decía: estaré quieto. Yo sé que el ejército de Babilonia viene de camino, y cuando entre yo estaré quieto en ti, Señor, porque tú estás llevando a cabo tus propósitos, Señor. Y mientras no entiendo, aunque no cambie, Señor, mi situación, aunque la higuera no florezca, aunque mi salud no mejore, aunque me toque morir, porque un día moriré, aunque no vea prosperidad, aunque no entienda lo que estás haciendo, con todo, enseña a mi alma a alegrarse en el Dios de nuestra salvación. Enseña a mi alma a decir como le dijiste al apóstol Pablo: Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se está perfeccionando en tu debilidad, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. Padre, queremos alegrarnos. Lo que trae gozo no es la circunstancia que está ocurriendo. Lo que trae gozo, Señor, es que tú nos salvaste de la tragedia y de la condenación más grande sobre la faz de la tierra. Tú nos salvaste de tu ira, Señor. Eso debe traer gozo suficiente a nuestra alma en medio de la nube más oscura. Me alegraré en el Dios de mi salvación. No me tienes que decir por qué, y mucho menos me tienes que decir para qué. Pero aunque no entendamos, yo confío en tu carácter, yo confío en tu santidad, yo confío en tu bondad, yo confío en tu justicia, porque el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor. En Cristo oramos. Amén.